Lección 1. Importancia de la colaboración. Entiendo tu perspectiva, sin embargo, creo que la colaboración conduce a mejores resultados. Ese es un punto interesante. Trabajar juntos puede traer ideas diversas. Exactamente. El trabajo en equipo a menudo da como resultado soluciones más creativas. Sí, y promueve un sentido de comunidad y apoyo. Creo que cuando las personas colaboran, aprenden unas de otras. Absolutamente. Compartir diferentes puntos de vista puede mejorar la comprensión. Además, ayuda a construir relaciones más sólidas dentro del equipo. Estoy completamente de acuerdo. Fomentemos una mayor colaboración en nuestros proyectos. Sí, juntos podemos lograr mucho más. Lección 2. Actuaciones navideñas. Hay tantas actuaciones musicales sobre el nacimiento de Jesús. Recuerdan que la Navidad es la celebración de su llegada. Sí, es importante mantener vivo ese mensaje a través de la música. Me encanta cómo estas actuaciones pueden evocar emociones tan fuertes. Absolutamente. Unen a la gente de una manera hermosa. Sí, es un maravilloso recordatorio del espíritu navideño. Disfruto asistiendo a estos eventos todos los años, se sienten mágicos. Yo también. Asegurémonos de ver algunas actuaciones esta temporada. Gran idea. Será una manera encantadora de celebrar juntos. Lección 3. Teatro de Shakespeare. Ya sabes, hay público que regresa todos los años al teatro. Sí, la atracción principal es ver algunas de las mejores obras de Shakespeare. Exactamente. Sus obras tienen una calidad atemporal que cautiva a la gente. Absolutamente. Cada actuación aporta algo nuevo al público. Y la atmósfera del teatro en vivo es verdaderamente mágica. Estoy de acuerdo. Es una forma única de experimentar su genio. Además, es una gran oportunidad para que los actores muestren su talento. Sí, y el público podrá disfrutar de actuaciones increíbles. No puedo esperar a que comience la próxima temporada, siempre es lo más destacado. Lección 4. Sorpresa de cachorro. Abrió la puerta del dormitorio y un cachorrito salió corriendo. Todos quedamos tan sorprendidos y encantados de verlo. Lo sé, el cachorro era muy juguetón y lleno de energía. Sí, inmediatamente hizo sonreír a todos. Era difícil no enamorarse de ese pequeño bulto de alegría. Absolutamente. Los cachorros tienen una manera de alegrar cualquier día. Todos nos reunimos para jugar con él, fue muy divertido. No puedo esperar a ver crecer a ese cachorro y convertirse en parte de la familia. Sí, será un viaje emocionante para todos. Lección 5. Asesoramiento profesional. Me siento un poco perdido en mi carrera, ¿algún consejo? No te estreses, es común sentirse inseguro a veces. Es reconfortante escuchar eso. ¿Qué me sugieres que haga? Intente explorar diferentes opciones e intereses para ver qué le entusiasma. Eso tiene sentido.
Debería buscar campos que se alineen con mis pasiones. Exactamente. Es importante encontrar algo que te motive. Comenzaré a investigar y considerar nuevas oportunidades. Excelente. Solo recuerda ser paciente contigo mismo durante el proceso. Gracias. Agradezco su apoyo y aliento. Lección 6. Vida que admite mascotas. La vida diaria es mucho más cómoda con una mascota. Estoy de acuerdo. Las mascotas pueden aportar mucha alegría a nuestras rutinas. También necesito encontrar un lugar donde vivir que admita mascotas. Es una gran idea. Es fundamental que ambos os sintáis cómodos. Sí, quiero asegurarme de que mi futura mascota tenga mucho espacio. Absolutamente. Busque lugares que tengan parques o áreas para caminar cercanos. Lo haré. Será bueno tener una comunidad que acepte mascotas. Definitivamente. Estemos atentos juntos a esas opciones. Gracias. Estoy entusiasmado con este nuevo capítulo en mi vida. Lección 7. Educación deportiva. Este modelo sigue el sistema deportivo de las escuelas públicas inglesas. Es interesante cómo influye en el desarrollo de los estudiantes. Fomenta el trabajo en equipo, la disciplina y la aptitud física. Veo, esas cualidades son esenciales para el crecimiento personal. Sí, vio cómo los chicos ingleses de clase alta tenían esas cualidades. Eso es impresionante. Es genial tener un enfoque estructurado hacia los deportes. Absolutamente. Prepara a los estudiantes para desafíos tanto dentro como fuera del campo. Creo que es importante promover estos valores en la educación. Estoy de acuerdo. Analicemos más sobre cómo podemos implementar estas ideas. Lección 8. Felicidad de luna de miel. No puedo creer que finalmente estemos aquí en esta increíble suite de luna de miel. Parece un sueño, ¿no? La vista desde la ventana es absolutamente impresionante. Realmente tengo grandes expectativas para este viaje. Quiero crear recuerdos inolvidables juntos. Absolutamente. Imagínense todas las aventuras que podemos vivir aquí, explorando nuevos lugares. Y esta suite es el lugar perfecto para relajarse después de un día de diversión. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. El ambiente es tan romántico que definitivamente hará que nuestros recuerdos sean aún más especiales. Ya puedo imaginarnos disfrutando de una cena a la luz de las velas aquí mismo. Eso suena perfecto. Deberíamos aprovechar al máximo cada momento. Sí, capturemos cada recuerdo y miremos hacia atrás en los años venideros. Lección 9. Ingredientes frescos. Necesito acordarme de comprar algunas pechugas de pollo frescas en la tienda. Definitivamente, los ingredientes frescos marcan la diferencia en la cocina. ¿Tienes alguna receta favorita que use pollo? Sí, me encanta hacer salteados con muchas verduras coloridas. Eso suena delicioso. Siempre estoy buscando comidas rápidas y saludables. El salteado es perfecto para eso, es rápido y muy satisfactorio. ¿Qué condimentos te gusta agregar para darle más sabor?
Un poco de salsa de soja y jengibre realmente realzan el plato. Tendré que intentarlo la próxima vez. Los ingredientes frescos realmente mejoran las comidas. Lección 10. Público objetivo. Entonces, ¿cuál crees que es nuestro público objetivo para este proyecto? Creo que debemos identificar cuidadosamente sus preferencias para adaptar nuestro enfoque. Eso es crucial. Comprender lo que les gusta guiará nuestra creación de contenido. Exactamente. Debemos considerar su edad, intereses y qué plataformas utilizan. Sí, y también podemos observar las tendencias de la industria para mantener las cosas frescas y relevantes. Gran punto. Mantener el dedo en el pulso nos ayudará a mantenernos a la vanguardia. Creo que también deberíamos realizar una encuesta para recopilar comentarios directos. Esa es una idea inteligente. Involucrar a nuestra audiencia los hará sentir valorados. En última instancia, conocer a nuestra audiencia nos ayudará a crear contenido más impactante. Lección 11. Recomendación de hotel. Entonces, ¿dónde nos vamos a alojar durante nuestro viaje al centro de la ciudad? He oído que el Hotel Amber es muy recomendable por su increíble servicio y ubicación. Eso suena ideal. Estar en el centro de la ciudad facilitará la exploración. Absolutamente. Tendremos acceso a los mejores restaurantes y atracciones cercanas. Y he leído que las vistas desde las habitaciones del hotel son impresionantes. Me imagino despertarme con ese hermoso horizonte cada mañana. Reservemos una habitación allí lo antes posible para asegurar nuestra estadía. Buena idea. Quiero asegurarme de que tenemos todo planeado perfectamente. Será un viaje inolvidable con un gran hotel como ese. Lección 12. Desintoxicación digital. He estado pensando en tomarme un descanso de todas las plataformas de redes sociales. Eso suena refrescante. Es importante desconectar a veces, ¿no crees? Absolutamente. Nos daría la oportunidad de centrarnos en el mundo real que nos rodea. Además, podemos disfrutar plenamente de nuestro tiempo juntos sin distracciones. Exactamente. Imagínese cuántas conversaciones significativas podríamos tener. Me encanta esa idea. Es como una desintoxicación digital para nuestra mente y corazón. Podemos aprovechar este tiempo para explorar nuevos pasatiempos o leer más libros. Oh, me encantaría sumergirme en algunas novelas que queríamos leer. Establezcamos un marco de tiempo para nuestro descanso y respetémoslo. Lección 13. Organizaciones de mujeres. ¿Has oído hablar de las organizaciones de mujeres de nuestra comunidad? Sí, se centran en el corazón, las manos y la salud de sus miembros, ¿verdad? Exactamente. Proporcionan apoyo y recursos para empoderar a las mujeres. Eso es tan importante. Me encanta cómo promueven el bienestar y la participación comunitaria. Deberíamos considerar ser voluntarios o involucrarnos en uno de sus programas. Estoy completamente de acuerdo. Sería una experiencia gratificante para ambos. Además, nos permitiría conocer personas con ideas afines que comparten nuestros valores. Y podríamos contribuir a generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Investiguemos un poco y descubramos cómo podemos ayudar. Lección 14.
planes de restaurante. Entonces, ¿qué haremos para cenar esta noche? Estaba pensando, ¿qué pasa con el restaurante de la esquina? Eso suena genial. He oído que tienen un menú fantástico y un ambiente acogedor. Sí, y me encanta que esté a poca distancia. No tendrás que preocuparte por el aparcamiento. Exactamente. Allí podremos disfrutar de un agradable paseo. Además, creo que será una buena manera de terminar el día. Ya puedo saborear los deliciosos platos que sirven. Yo también. Comprobemos si necesitamos hacer una reserva. Buena idea. Quiero asegurarme de que consigamos una buena mesa. Lección 15. El cambio comienza con nosotros. Sabes, últimamente he estado pensando mucho en el cambio. Sí, exactamente. El cambio comienza con nosotros y podemos marcar la diferencia. Realmente creo que si nos mantenemos unidos podemos lograr grandes cosas. Absolutamente. Cada pequeño esfuerzo cuenta para lograr un impacto mayor. Deberíamos encontrar formas de promover cambios positivos en nuestra comunidad. Es una idea maravillosa. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas iniciativas que podemos iniciar. Podemos reunir a otros para que se unan a nuestra causa y creen un movimiento. Juntos podemos inspirar a las personas a involucrarse y marcar la diferencia. Estoy emocionado de ver lo que podemos lograr como equipo. Lección 16. Motivación para el fitness. Realmente quiero mantenerme motivado con mis objetivos de acondicionamiento físico. Esa es una gran mentalidad. ¿Qué tal si buscas un compañero de entrenamiento? Es una idea fantástica. Haría que hacer ejercicio fuera mucho más agradable. Exactamente. Además, pueden responsabilizarse mutuamente. También haré un seguimiento de mi progreso para ver hasta dónde he llegado. Eso es importante. Mantener un registro realmente puede aumentar tu motivación. Y podemos celebrar juntos cada hito, por pequeño que sea. Me encanta eso. Será divertido motivarnos unos a otros a lo largo del camino. Para empezar, establezcamos algunas metas alcanzables. Lección 17. Materiales de arte. He estado pensando en comenzar un nuevo proyecto de arte. Eso suena emocionante. Tienes todos los suministros que necesitas. Todavía no, pero puedo consultar una tienda de suministros de arte o realizar un pedido en línea. Ese es un buen plan. Es importante contar con materiales de calidad. Exactamente. ¿Qué técnicas crees que debería aprender para este proyecto? Tal vez comience con algunas técnicas básicas de dibujo antes de pasar a la pintura. Eso suena como una base sólida. Quiero desarrollar mis habilidades gradualmente. Y no olvide practicar con regularidad para ver mejoras. Lo haré. No puedo esperar para comenzar este viaje creativo. Lección 18. Pequeñas ondas de esperanza. Ya sabes, cada pequeña acción que tomamos envía una pequeña onda de esperanza al mundo. Ese es un hermoso pensamiento. Es sorprendente cómo nuestras pequeñas acciones pueden crear un impacto tan grande. Exactamente. Cuando ayudamos a otros, nos cruzamos con 1 millón de centros de energía diferentes.
Es como si todos estuviéramos conectados en esta vasta red de humanidad. ¿No es así? Sí, y atreverse a tender la mano puede cambiar vidas, incluida la nuestra. Estoy de acuerdo. A veces, son los gestos más simples los que más resuenan. Piénselo, la bondad que mostramos puede inspirar a otros a difundir esa bondad aún más. Absolutamente. Es una reacción en cadena que puede conducir a cambios significativos en la sociedad. Y todo comienza cuando una persona decide marcar la diferencia. Lección 19. Ladrones y trampas. ¿Has oído las historias sobre los 40 ladrones? Sí, lo tengo. Los turistas suelen quejarse de los trucos que utilizan para engañar a la gente. Es bastante fascinante lo inteligentes que pueden ser algunos de estos trucos, ¿no crees? Definitivamente, es como un juego de ingenio, pero puede tener graves consecuencias para las víctimas. Correcto, y es fundamental que los turistas conozcan estos trucos. La conciencia puede ayudarles a evitar caer en las trampas tendidas por estos ladrones. Es una pena que experiencias tan negativas puedan eclipsar la belleza de viajar. Exactamente. Viajar debe ser alegría y aventura, no miedo y engaño. Necesitamos compartir estas historias para ayudar a otros a mantenerse informados y seguros. Lección 20. Todos los oídos. Soy todo oídos. ¿Qué te ha estado molestando? Bueno, últimamente, he tenido problemas para conocer gente nueva. Eso puede ser difícil, especialmente cuando intentas establecer conexiones. Sí, a veces se siente abrumador, como si todos los demás estuvieran en su propio mundo. Entiendo, es difícil romper esas barreras invisibles. Exactamente. Ojalá hubiera una manera de facilitar la conexión. Quizás comenzar con intereses compartidos podría ayudar a construir esas conexiones. Es una gran idea. Encontrar puntos en común puede abrir nuevas conversaciones. Sí, y podría animar a otros a acercarse también. Lección 21. Consulta de alojamiento. Estás pensando en alojamiento para nuestro viaje. Sí, me encantaría quedarme en un hotel cómodo y céntrico. Suena como un gran plan. ¿Tienes algún área específica en mente? Estaba pensando que lo ideal sería un lugar cerca de las principales atracciones. De esa manera, podremos explorar fácilmente sin perder tiempo en transporte. Exactamente. Además, sería bueno relajarse después de un largo día de turismo. Estoy completamente de acuerdo. Un hotel acogedor puede marcar la diferencia en nuestra experiencia. Bien, empezaré a buscar opciones que se ajusten a nuestro presupuesto. Perfecto. Asegurémonos de encontrar un lugar con buenas críticas también. Lección 22. Diversión de compras. ¿Estás listo para un divertido día de compras? Absolutamente. No puedo esperar a encontrar el atuendo perfecto para el evento. Siempre es emocionante explorar diferentes estilos y tendencias. Definitivamente. Me encanta probar nuevos looks y ser creativa. Y es aún mejor cuando tienes a alguien con quien compartir la experiencia. Estoy de acuerdo. Comprar juntos lo hace sentir aún más especial. Hagamos una lista de lo que estamos buscando antes de salir. Gran idea. De esa manera,
No nos distraeremos y nos perderemos lo esencial. Sí, y nos ayudará a mantenernos concentrados y organizados. Lección 23. Retiro acogedor. Absolutamente. ¿Qué tal un acogedor refugio en una cabaña cerca de las montañas? Eso suena delicioso. Ya puedo imaginarme el hermoso paisaje. Sí, el aire fresco y las impresionantes vistas serían muy relajantes. Además, podríamos hacer senderismo y explorar los senderos que hay por allí. Exactamente. Sería una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Y podremos disfrutar de agradables veladas junto a la chimenea, ¿verdad? Absolutamente. Me encanta la idea de tomar chocolate caliente mientras charlamos. Sería el escape perfecto de nuestras ocupadas vidas. Empecemos a planificar esta aventura, será muy divertido. Lección 24. Perspectivas de inmigración. Es interesante cómo la gente puede inmigrar de la misma manera que los demás. Sí, realmente resalta las experiencias compartidas entre diferentes culturas. Exactamente. Cada uno tiene su propia historia y motivos para mudarse. Y estos viajes a menudo traen consigo nuevas oportunidades y desafíos. Bien, es importante comprender y respetar sus decisiones. Absolutamente. La inmigración puede enriquecer una sociedad de muchas maneras. Sí, la diversidad puede conducir a la innovación y la creatividad. Y fomenta un sentido de comunidad entre diferentes orígenes. Celebremos estas historias y compartámoslas con otros. Lección 25. Trajes de fiesta. ¿Has mirado la exhibición de trajes de fiesta en el centro comercial? Sí, noté que generalmente tienen opciones fantásticas para cada ocasión. Es sorprendente cómo se mantienen al día con las últimas tendencias y estilos. Absolutamente. Encontrar la vestimenta adecuada realmente puede aumentar tu confianza. Estoy de acuerdo. Se trata de sentirte bien con lo que usas. Además, es divertido probar diferentes estilos y ver cuál te queda mejor. Sí, hagamos un plan para ir de compras este fin de semana. Suena como un plan. No puedo esperar para explorar todas las opciones juntos. Será una maravilla. Busquemos algo memorable. Lección 26. Elementos esenciales para empacar. Me aseguraré de empacar esos artículos para nuestro viaje. Excelente. ¿Hay algo más que debamos saber antes de irnos? Es importante comprobar el tiempo para poder hacer las maletas en consecuencia. Buen punto. Vestirnos acorde al clima hará nuestro viaje más agradable. Y no olvides llevar algo de moneda local para compras pequeñas. Bien, tener dinero en efectivo a mano puede resultar muy útil en determinadas situaciones. También deberíamos considerar llevar un cargador portátil para nuestros dispositivos. Sí, mantenerse conectado es fundamental, especialmente para la navegación. Me alegro de que estemos planeando esto juntos. Hace que todo sea más fácil. Lección 27. La bondad importa. Lo que más importa es el pensamiento y la amabilidad detrás de la acción. Estoy completamente de acuerdo. Las intenciones muchas veces hablan más que las acciones mismas.
A veces, incluso los pequeños gestos pueden tener un profundo impacto en los demás. Sí, son las pequeñas cosas las que pueden alegrarle el día a alguien. Siempre debemos esforzarnos por mostrar bondad, por pequeña que sea. Absolutamente. Crea un ambiente positivo y anima a otros a hacer lo mismo. Y nos recuerda nuestra humanidad compartida, fomentando conexiones. Sí, la bondad es un lenguaje universal que todos entienden. Sigamos difundiendo esa bondad donde quiera que vayamos. Lección 28. Aventura en Chicago. ¿Sabías que Chicago es una de las ciudades estadounidenses más famosas? Sí, realmente destaca por su impresionante horizonte y su rica historia. Es increíble cómo ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago tienen cada una su encanto único. Exactamente. Cada ciudad ofrece algo diferente, por lo que vale la pena explorarlas todas. Siempre quise visitar Chicago para experimentar su pizza de plato hondo y su vibrante cultura. Eso suena delicioso. Además, la escena artística allí es absolutamente asombrosa. He oído que los museos y galerías son de primera categoría, perfectos para una escapada de fin de semana. Definitivamente, deberíamos planificar un viaje pronto para sumergirnos en todo lo que Chicago tiene para ofrecer. No puedo esperar a descubrir la arquitectura y disfrutar de un recorrido en barco por el río. Lección 29. Límites del correo de voz. ¿Alguna vez ha notado que algunos sistemas tienen límites en cuanto a la cantidad de espacio que se puede utilizar para el correo de voz individual? Sí, lo tengo. Puede resultar bastante molesto cuando te quedas sin espacio, inesperadamente. Creo que es esencial que los sistemas proporcionen suficiente almacenamiento para mensajes importantes. Absolutamente. Hay varias formas de administrar mejor el correo de voz, como eliminar mensajes antiguos con regularidad. Ese es un buen punto. A menudo me olvido de revisar el mío hasta que es demasiado tarde. Quizás deberíamos configurar recordatorios para borrar nuestros mensajes de voz con más frecuencia. Gran idea. Nos ayudará a mantenernos organizados y garantizar que no perdamos ninguna llamada importante. Además, hará que nuestra experiencia telefónica sea mucho más eficiente. Hagamos un plan para abordar nuestros mensajes de voz juntos. Lección 30. Desafíos de cocina. Realmente no soy el mejor cocinero, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ese es el espíritu. Probar nuevas recetas puede ser muy divertido, especialmente si son fáciles. ¿Tienes alguna receta fácil que puedas compartir conmigo? Sí, ¿qué tal empezar con un plato de pasta sencillo? Eso suena perfecto. La pasta siempre agrada al público. Exactamente. Solo necesitas algunos ingredientes básicos y es rápido de preparar. Me encanta la idea de hacer algo sabroso sin demasiadas complicaciones. Y una vez que lo domines, podrás experimentar con diferentes sabores. No puedo esperar para probarlo. Cocinar juntos podría ser una gran experiencia de unión. Lección 31. Tradiciones nupciales. ¿Escuchaste que su liga es azul? Sí, lo hice. Es parte del tradicional algo azul para las bodas. Sin embargo, Susan realmente necesita algo viejo para completar su look. Definitivamente, creo que el anillo de su abuela sería el toque perfecto.
Es una hermosa idea. Agregaría un valor sentimental a su atuendo. Exactamente. Es una manera encantadora de honrar las tradiciones familiares durante un día tan especial. Me encanta cómo las bodas incorporan estos elementos significativos. Realmente hacen que la ceremonia sea más personal y memorable. Ayudémosla a encontrar el anillo y a asegurarnos de que todo esté perfecto para el gran día. Lección 32. Experiencia en el circo. Estaba tan nervioso viendo a los artistas en el circo. En realidad, ¿por qué temías que se cayeran? Parecía tan peligroso. No pude evitar preocuparme por su seguridad. Entiendo ese sentimiento, pero son increíblemente hábiles en lo que hacen. Eso es cierto. A pesar de mis preocupaciones, en general lo pasé muy bien en el circo. La atmósfera es muy vibrante y emocionante. Es difícil no disfrutarlo. Absolutamente. Los payasos y acróbatas saben muy bien cómo entretener a la multitud. A mí también me encantaban los animales. Añaden un toque especial a la experiencia. Definitivamente regresaría, aunque la próxima vez esté un poco nervioso. Lección 33. Pesadillas de viaje. Tuve una experiencia de pesadilla mientras viajaba recientemente. Oh no, ¿cómo lo manejaste? Lo informé a la aerolínea y completé un formulario de queja. Eso es bueno. Es fundamental hablar cuando algo sale mal. Exactamente. Quería que supieran los problemas que enfrenté durante el vuelo. Con suerte, tomarán en serio sus comentarios y mejorarán sus servicios. Eso espero. Es frustrante cuando las cosas no salen según lo planeado mientras viaja. Con seguridad, pero al menos tomó las medidas correctas para abordar la situación. Sí, y he aprendido a conservar siempre la documentación de mis experiencias. Lección 34. Comunicación abierta. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Gracias. Aprecio que seas tan abierto al respecto. Por supuesto, creo que la comunicación es clave para la comprensión. Estoy completamente de acuerdo. Hace que todo sea mucho más fácil. Además, ayuda a aclarar cualquier confusión del inmediato. Exactamente. Siempre me siento más cómodo cuando sé que puedo hacer preguntas. Esa es la actitud correcta. Deberíamos animarnos unos a otros a compartir nuestros pensamientos. Sí, crea un ambiente de apoyo para todos. Prometamos mantener esta apertura mientras continuamos trabajando juntos. Lección 35. Datos sobre los dedos. ¿Sabías que mis dedos son parte de mis manos? Sí, es fascinante cómo nuestras manos están formadas por tantas partes. Tengo 10 dedos y 10 uñas, como todos los demás. Eso es cierto. Nuestros dedos son muy importantes para las tareas cotidianas. Nos ayudan a escribir, mecanografiar e incluso expresarnos. Exactamente. Es sorprendente cuánto confiamos en nuestras manos sin siquiera pensarlo. A menudo los doy por sentado, pero realmente son esenciales. Sí, apreciar las pequeñas cosas puede marcar una gran diferencia.
Recordemos cuidar nuestras manos y dedos.